Ahí estamos. Bueno, hermanos, buenas noches. Como habíamos venido estudiando, hemos estado estudiando sobre la esperanza. Es un tema enorme y yo creo que pues nunca va a terminar porque, imagínense, la esperanza es parte de la palabra, la esperanza es en el Señor tiene que ser eterna, interminable, el Señor es eterno y así pues nos va guiando en las pruebas y en las cosas de las cuales tenemos que esperar. Para hacer un resumen voy a compartirles la pantalla y así vamos a ir rápido. Vamos a ver cuál es. Esta es. Déjenme saber si ven la pantalla. Y pues aquí vamos a hacer un repaso rápido. Como se acuerdan, venimos estudiando de la esperanza, hicimos una introducción, definimos la palabra. Y nuestro versículo, pasaje de base, primero empezamos en Oseas 2, del 14 al 17. ¿Se acuerdan que ese pasaje lo comentó y lo explicó el pastor Carlos? Y en el Oseas 2:15 dice, y daré a sus viñas desde ahí en el valle de Acor, por puerta de esperanza, y ahí cantarán como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida en la tierra de Egipto. Entonces, básicamente lo que vimos fue que el valle de Acor significa problema, disturbio. Y ahí es donde el Señor nos lleva a veces a ese desierto. Nos lleva a un momento de problemas o disturbios, y ahí ese momento, esas situaciones se vuelve una puerta de esperanza. Entonces veíamos y estudiábamos más sobre la esperanza, y leíamos en Romanos 5:1 al 5, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe, y aquí es muy importante esta palabra, a esta gracia. Gracia quiere decir un favor inmerecido, quiere decir algo que nosotros no nos merecemos. Dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Leíamos que también esa palabra quiere decir jactarse o regocijarse. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, problemas, dificultades, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces el pastor Carlos y también ayer el pastor Eric han enseñado de la profundidad, de la altura, de la profundidad, de la largura y la anchura del amor de Dios. Pero dentro de todo ese amor está la esperanza, está la fe, que está ligada íntimamente con la esperanza, pero en medio de la fe y la esperanza tiene que haber prueba. Y el Señor nos lleva a esos momentos para que nosotros podamos identificar dónde está puesta nuestra fe o nuestra esperanza. También se acuerdan, bueno, aquí les puse algo que no los habíamos visto antes. Vergüenza, esa palabra es bien importante que la podamos entender. En vergüenza, la palabra en hebreo quiere decir, o se pronuncia o se dice kalá, no sé si será, pero es fonéticamente hablando. Pero vean lo que quiere decir vergüenza. Dice, para herir, burlarse o insultar, por supuesto avergonzar, quiere decir sonrojarse, pero vean esto, confundirse. O sea, vergüenza también quiere decir confusión, lastimarse o reprochar. Entonces, a veces cuando nosotros estamos avergonzados, no quiere decir que estemos sintiendo vergüenza, pero a veces estamos enojados, ya estamos insultando, estamos confundidos, que es normal lo que pasa cuando estamos en una situación de prueba. Nos confundimos, estamos en un momento de confusión y no sabemos qué hacer. Esa palabra también quiere decir vergüenza. Nos lastimamos, a veces nos lastima nuestro corazón cuando algo o alguien nos pone en una situación complicada, o nosotros lastimamos a alguien. Y por supuesto, nos reprochan o reprochamos. Entonces, todo eso implica también la palabra vergüenza. Es bien interesante. No lo habíamos comentado, pero creí que era importante también entenderla. Porque a veces pensamos, vergüenza solo es vergüenza. No, es todo esto. Y a veces estamos en esas situaciones y sutilmente caemos en estas situaciones, ¿verdad? Bueno, seguimos y pues estudiamos lo que es la fe. Dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, y leíamos que sustancia
o mejor dicho, la demostración y la evidencia, dice la King James, de las cosas que no se ven. Y la esencia de lo que se espera, leíamos en Hebreos 1, que ese es el Señor Jesucristo. En el Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen o carácter misma de su sustancia también quiere decir persona, es la esencia, la sustancia de esto es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, decíamos, esa sustancia, esa esencia está en nosotros. Entonces nosotros ya podemos creer. Entonces, también estudiábamos, dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos, esa es la esencia, en Jesús, la esencia o la substancia de la fe, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Entonces ahí podemos entender ya muchísimo más de lo que se refiere a la palabra, porque primero puesto los ojos en Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en eso que esperamos, en la esencia de lo que esperamos. Entonces a veces, hermanos, si nosotros podemos ver que las pruebas nos llevan, es parte de obtener fe. La pregunta ahorita que les hago es, cuando nosotros tenemos una situación o un problema, podemos ver a Jesús en medio de ese problema. Podemos ver a la sustancia que está detrás de esa situación, de esa complicación, de ese disturbio, de ese problema. Podemos ver a Jesús, podemos poner nuestros ojos en Jesús. Y a veces nos pasa y no podemos. Y pues de eso se trata. El Señor lo que está tratando es llevarnos a esos lugares o situaciones para que nosotros aprendamos a poner los ojos en Jesús, a ver a Jesús en medio de esa situación, en medio de ese problema, para que nuestra mirada se enfoque y se dirija a donde tiene que estar. Entonces, a veces, como también el pastor Eric nos dijo, hay una realidad que está distanciada de lo que esperamos o nuestra expectativa. ¿Se acuerdan de lo que mencionó? Pero esa distancia que hay entre la realidad y la expectativa, en medio hay unido lo que se llama tristeza. ¿Qué es la tristeza? Él decía que también era un enojo. Que mi realidad no es lo que yo espero. Pero ¿por qué es eso? Porque no tenemos puestos los ojos donde tenemos que ponerlos. A veces ponemos los ojos en cosas que no vienen de Dios, aunque parezcan buenas. Y entonces ahí viene la frustración y ahí viene la confusión o la vergüenza. Entonces, hermanos, hago este repaso y esta introducción rápida porque pues se acuerdan también que hoy vamos a tener un testimonio de un hermano muy amado, muy apreciado por todos. Y para seguir con la introducción, pues se acuerdan que estudiamos sobre los hijos de Coré. Los hijos de Coré vienen son descendientes de Coré, de alguien que se rebeló contra Moisés. El Señor lo juzgó y literalmente se lo tragó la tierra, pero le dejó descendencia. Y esa descendencia fue de Levítico, era parte de los levitas. Y ellos, a pesar de todo lo que sufrieron, leíamos de que a pesar de que ellos se sintieron avergonzados o confundidos, ellos en medio de toda esa situación, aún así no se olvidaron de Dios y levantaban alabanzas, levantaban adoración y veíamos lo importante que era alabar al Señor en medio de esas situaciones. Cuando alabamos al Señor, eso es una demostración de gratitud. Y cuando nosotros estamos teniendo un problema y alabamos al Señor y bendecimos al Señor, es una demostración de gratitud. Entonces el Señor empieza a obrar en medio de esa dificultad. Y eso es importante que lo veamos nuevamente. En una situación complicada, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nos deje ver al Señor, que nos permita, que nos ayude a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y ahí está nuestro objetivo, ahí la sustancia de lo que esperamos, nuestra fe. Entonces los hijos de Coré lograron levantar alabanzas en medio de dificultades. Después se recuerdan que leímos respecto a Ezequías. Y Ezequías dice en
En Primera Reyes 18:5 dice que en Jehová de Israel puso su esperanza o confianza. Y pudimos leer que él tuvo una situación difícil cuando uno de los reyes, el rey de Asiria, fue a conquistarlo. Y él se afligió. Y él tuvo pues aflicción, estuvo preocupado, desfalleció. Y él lo primero que hizo es reconocer que estaba afligido y fue a consultar al Señor. Y fue a orar al Señor y puso delante de él todo lo que estaba pasando delante del Señor. Básicamente lo que él puso es expuso su corazón delante de Dios. Y él no se olvidó quién era el Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que ver y tenemos que hacer. Cuando estamos afligidos y estamos confundidos, reconozcámoslo y digámosle al Señor, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo hacer estas cosas, estoy atribulado, estoy confundido, tengo miedo, no sé por dónde ir. Y entonces el Señor mira nuestra debilidad y ahí es donde el Señor obra. Cuando Él ve que nosotros ya reconocemos nuestra debilidad y ahí es donde el Señor empieza a orar. Entonces, por un lado, los hijos de Coré, en medio de la alabanza, en medio de la tribulación, no se olvidaron quién era Dios y como una demostración de gratitud alababan al Señor. Y Ezequías, en medio de la prueba, reconoció que él estaba afligido, pero él no se olvidó quién era su Dios. Y él buscó a Dios. ¿Por qué? Porque él puso su esperanza en Dios. Esperar en Dios es poner los ojos en Jesucristo para que Él obre, no nosotros. Y acuérdense, es por gracia. Por esa fe entramos a la gracia, que es un favor inmerecido. Nosotros no nos lo merecemos, pero Dios en su misericordia, lleno de gracia, nos lo da por su gran amor. Por su gran amor, perdón. Entonces, básicamente hoy quiero invitar a nuestro hermano que nos dé su testimonio. Y él es, y todos lo conocen, él es Jaime. Él ya ha tenido algunas experiencias y hoy nos las va a compartir. Él ya pasó por el COVID también y tuvo su experiencia con el Señor, con el COVID. No la pasó bien, tuvo un par de días que le fue bien difícil, pero también tuvo unas experiencias con respecto a un proyecto que él tenía y él había puesto sus ojos en lo que él pensaba que era lo correcto. Y pues oigamos a Jaime. Jaime, bienvenido. Gracias, Douglas. Pues bendito Dios que permite pues que les pueda contar este testimonio. Pues aquí la mayoría me conoce que siempre me he dedicado a la venta de vehículos y en tantos años de tener la venta pues empecé a trabajar con las aseguradoras y fue muy buena experiencia con ellos. Siempre personas que pues honestamente me dieron de ganar siempre bien y me iba muy bien con ellos. Y me metí hasta la cocina, como dicen, con ellos y ya había bastante confianza y me propusieron poder trabajar con ellos un proyecto ya más grande y pues uno de los requisitos era que ya no tenía que tener predio, pero como con ellos siempre me ha ido muy bien, me tiré al agua, ¿verdad? Y armé lo que me propusieron y pues el negocio iba bien. Pero antes de hacer todo esto, oramos, se lo poníamos a Dios, y así como le decíamos al Señor, bueno, si esto viene de ti, que esto pase así, así, así. Y pasaba así. Si es tuyo, si es tu voluntad, Señor, que el negocio la renta que me van a cobrar en este negocio, que sea la mitad de lo que me están pidiendo, y me aceptaron la mitad. Puchis, va bien la cosa. Y así en todas las cosas que le ponía, me aceptaban. Bueno, yo decía todavía no muy crédula, bueno. Sí, gente grande, pues que, bueno, si es tuyo esto, Señor, que acepten que se haga con mis abogados toda la negociación y que acepten estos términos, estas cláusulas, todo esto. Y todo me lo aceptaron.
Y yo, puches, va bien todo esto, va nítido. Hasta fui a hablar con el pastor Carlos, le conté y esto y aquello. Pues se mira bien, me dice, y oramos, le pedimos al Señor, lo pusimos en sus manos, con el pastor Eric, y en oración y pidiéndole a Dios su guianza, pues Dios se me permitió y se empezó a dar el negocio y pues lo echamos a andar, empezó a trabajar el negocio y todo, yo feliz y todos felices acá y de repente todo lo que se había hablado y todo lo que habían ofrecido, todo cambió totalmente. Y entonces, pero ¿y cómo así, verdad? Y ahora, pues ya no, perdón, pero es que tenemos estos inconvenientes y estos protocolos y qué sé yo. Y entonces, pero mira que espérate, vamos a ver cómo te podemos ayudar, que esto y aquello. Para no cansarlos, ya llevábamos más de un año con este proyecto y no arrancaba al 100%, solo medio conatos de que sí, no se miraba nada claro y para todo esto eran los gastos fijos mensuales y que se habían crecido agigantadamente, ¿verdad? Jaime, Y no solo habían, tal vez solo algo. Solo habría que aclarar, tu otro negocio lo habías desechado, ya lo habías cerrado, lo vendiste, entiendo yo. ya O lo sea, había no tenías cerrado otros porque era uno de ingresos. los requisitos. Era uno de los requisitos y entonces ahí sí que como dicen, puse todos los huevos en una sola canasta. Por todo lo bien que me había ido con esta gente. Entonces, pues confiando, ¿verdad? Pero ahí sí que Dios permite que pasen todas esas cosas para que uno se dé cuenta que uno depende de Dios nada más. Aunque todo se lo pusimos en sus manos al Señor y todo, pues, pero Dios permite todo esto y todo es para darle la gloria y la honra a Él. Y gracias a Dios que me permite poderles contar esto y que estoy bien, que no me enfermé, que no se me torció la cara, estoy completito, ¿verdad? Y el buen humor, bendito Dios, nunca se me quitó. Entonces, pero llegó un día que ya no hallaba ni qué hacer, ni para este lado, ni para aquel lado, ni para adelante, ni para atrás, y ni para atrás como Michael Jackson, para nada. No hallaba ni qué hacer. Y yo he sido aquí en la casa el de fe, el que siempre, si no están saliendo las cosas, no, hombre, mucha, confiemos en Dios y Dios tiene el control, Dios es bueno, nunca nos ha dejado, Él nos va a ayudar y siempre yo levantando a todo el mundo, siempre ha sido así aquí en la casa. Pero ese día estaba yo que ya me sentí derrotado. Ya no hallaba ni qué hacer. Oraba todas las mañanas, el Señor me levantaba de madrugada. Sentía cabal cuando el Señor me levantaba, una cosa tan linda que entrar en la presencia del Señor y pues me ponía en su presencia y le ponía a Él ahí en sus manos todo, pues, y le pedía que me diera fuerzas y todo, y pues yo confiando en el Señor, pero humanamente yo también ahí sí que uno flaquea también, pues, y empiezan a bajar las revoluciones y el diablo en esos momentitos empieza a atacarlo a uno. Y no que en las cosas de Dios, pues, y no que en esto, y no que en aquello, y no que haces esto, y no que haces aquello, y empieza una cosa y ese día, me recuerdo que fue un día jueves, y me senté en la sala y me recosté en el sillón y llegó Glenda y me abrazó y ¿cómo vas? Ay, le dije, pues no sé ni qué vamos a hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer, ya hablé con todos los que tenía que hablar y ya me dijeron que no van a poderme ayudar y yo ya tenía ese gran compromiso. Y entonces, para comer y mis gastos y todas las cosas,
Total de que nos habían invitado a un grupo en una casa y pues, ahí vamos, pues vamos, ¿no? Jaime, disculpa, ¿esto fue antes de lo que te dieron en la iglesia? ¿O después? ¿Cómo? De la ofrenda, de los... Ah, no, esto fue antes. Ya, Esto fue antes, ahí ya voy a llegar por ahí. ya. Y entonces, pues agarramos camino con Glenda y mis hijos. Y pues ya había empezado la alabanza y en un segundito nos metimos en la alabanza con el Señor, ¿verdad? Nos conectamos y, ay, qué rico, qué lindo, ay, sí, uno refugiándose en el Señor, ¿verdad? Porque es una necesidad, una cosa que tiene uno que sabe uno que solo es Dios el que lo va a sacar adelante a uno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, verdad? Entonces, y estábamos orando cuando en eso un muchacho como, ¿qué? 21, 22 años, empieza, me dice, mira, me dice, Dios me ha dicho que todo lo que te ha estado pasando estos últimos 6 meses, Él permitió que pasara. Y fue su voluntad que te pasara todo esto que te ha pasado, que se te cerraran las puertas, que no hubiera, que no entre dinero y todo eso, el chorro, Dios lo cerró. Yo me quedé así como que, puchis, ¿ya quién le dijo, no? Y nos quedamos así todos sorprendidos de cómo todo lo que estaba diciendo pero que confiara de que el tiempo del Señor era perfecto y que Él había permitido todo eso. Sin embargo, Él nunca nos había dejado, siempre había estado con nosotros, no nos faltaba nada y así fue. Nunca nos faltó nada. Y entonces, y nos dio palabra a mis hijos, a Glenda y así bien puntual todo. O sea, nos dejó así, como yo digo, siempre me dejó en 2 cilindros, ¿verdad? Con un gran fallón, así como que no le agarraba la onda. Y entonces, y qué lindo, ¿verdad? Pero anteriormente yo a mis hijos les decía, miren mucha, busquemos del Señor, busquen su presencia. A mí el Señor me levanta a las 3 de la mañana, siempre me levanta de madrugada, y yo oro y vieran qué lindo, y en medio de todas estas circunstancias, pues Dios nos da paz, pero miren, búsquenlo. Y entonces, y bueno, y mis hijos se quedaban así como que, ¿cómo es que Dios le habla? Y cómo es? Pues esa noche, cabal, y terminó de darnos la palabra al cuate, ¿verdad? Ya terminando. Y una última cosa. Y si es el Señor el que te levanta en la madrugada, dijo. Pucha, se me voltearon a ver todos así como, wow, cabal, ¿verdad? Y ahí empezó el Señor porque yo me di por vencido. Yo, bueno, Señor, yo aquí ya me doy, yo no sé qué vas a hacer. Ya más no sé qué voy a hacer, no sé. No sé, ya todo lo que yo creía que podía hacer, ya lo hice. No sé qué más hacer, dame tu sabiduría, qué hacer. Y total de que empezó el Señor a obrar y a mí se me metió a vender el negocio porque dije, bueno, ¿qué voy a seguir haciendo acá? Yo siempre toda mi vida he estado vendiendo carros con predio y eso es lo que yo sé hacer, lo que me encanta hacer, lo que sé hacer. Y ya me había gastado un montón de plata y mejor dicho, toda la plata que tenía en este negocio. Andaba así como haciendo la Teletón por todos lados. Y entonces, bueno, me pongo a vender el negocio. ¿Y quién va a querer comprar un negocio quebrado? ¿Quién va a querer comprar un negocio quebrado que no funcionó? Entonces, pidiéndole a Dios, y Dios mandó a alguien que me lo compró así en quiebra. Igual siempre se vendió, siempre perdí plata, por supuesto, pero no perdí mucha. Y entonces, un día, miércoles o martes, algo así, fuimos a una iglesia y me llama un cuate de que vos, ¿cómo estás? Que no sé qué, y mira, te vi en la iglesia vos y no sabes qué gusto me dio verte. Y una llamada que ni esperaba yo que me llamara este amigo.
Y entonces, vos le dije, vos si todavía seguís trabajando en bienes raíces, sí. Fíjate que ando buscando un predio por si sabes de uno. Vos tengo uno, me dice. Y yo, que di un tiempo atrás estuve orando, me iba orando del obelisco ahí a la policía de la 20 calle, pidiéndole a Dios un predio ahí. Y puro loco, porque si me decían aquí hay uno, no tenía piso para poderlo alquilar, ¿no? Pero yo, puro loco, ahí sí que confiando en el Señor, y me iba orando, pidiéndole al Señor que le tocara el corazón a alguien y que dijera aquí hay un local y que no me lo dieran caro. Y este cuate me llama y me dice, vos si tengo uno que es de mi suegra y te lo voy a conseguir bien barato, me dijo. Sí lo quiero, le digo. Y entonces yo puro loco, sí lo quiero, y si me decía, aquí está, dame el dinero, ¿y de dónde? ¿No? Pero Dios obrando justo. Entonces, lo fuimos a ver y todo, y me tenían que confirmar el fin de semana que si me lo daban o no. Y me llaman el sábado en la tarde, me recuerdo estábamos aquí en la casa, mi suegra, mi cuñada, estábamos todos reflexionando y recibo la llamada y entonces, mira, te llamo para confirmarte que sí, te lo vamos a dar y te vamos a dar el predio, entonces el lunes te esperamos. Sí quiero el predio, les dije, sí lo quiero, y se me queda viendo mi suegra, mi cuñada y Glenda, así como, y este loco que está hablando y está viendo la situación que estamos y está diciendo que se iba a dar el predio, ¿con qué va? Pero entonces, y justo cabal, ese lunes que yo me tenía que juntar con ellos, ese lunes también el cuate este que yo le había ofrecido la subasta, que se la vendía, me confirma que sí me lo iba a comprar y me depositó el dinero justo que necesitaba para poder alquilar el predio. Y así empezó el Señor a orar, pero esto es de fe y decirle, Señor, me doy por vencido, no puedo hacer más, te lo entrego todo, pero a todo esto, me recuerdo yo que en todas estas situaciones que estábamos viviendo, me llaman de la iglesia y me dice, hermano Jaime, mucho gusto saludarlo, fíjese que aquí en el listado de la gente que tiene que venir a traer víveres, lo tenemos a usted. Y por favor venga a traer su canasta de amor. Y yo me quedé así como, ay, dije yo, sí, me quedé así como que, si yo le he dicho al Señor que yo soy de los que siempre me gusta dar, ¿no? Y en el momentito, ay, qué vergüenza que tengo que ir a traer esto, pero en la misma, no, dije yo, si esto Dios me lo está dando, y yo lo recibí con amor, porque esto era de Dios, y Dios consintiéndome, ¿verdad? Pero sí, hay ratitos que uno siente, porque uno está acostumbrado que ¿cómo se llama? Que este carro, qué sé yo, y de repente, nada. Y miren, así sorprendente, pero Dios usaba hermanos que ni siquiera los llamábamos ni nada, y cuando sentíamos, mira, te venimos a visitar, y traían un súper. Y un súper de aquellos de veras, de 4 o 6 bolsas, y nos quedamos así sorprendidos. Y mira, y Dios me puso que te dé este dinero. Y así, y nos quedamos con Glenda, así como que, wow, Dios es fiel, no se queda con nada, ¿no? Y en los momentitos cuando más lo necesitaba uno, ahí estaba el Señor, siempre estaba ahí el Señor. Y el Señor me enseñó a depender totalmente de Él. Y se abrieron las puertas, el chorro se abrió, empezaron a salir los negocios en el predio, y ya me empezó a caminar ya la sangre en la cara, dijo. Entonces ya, porque sí estaba así que no hallaba ni qué hacer, ¿verdad? Porque una situación muy, muy dura, es una estrechez así, algo a lo que yo estaba acostumbrado. De repente cerraron el chorro, pero gloria a Dios, Dios permitió eso, y
y para así, ahí, ahorita me da risa estárselos contando, pero en ese momentito que incluso hasta les tuve que decir a mis hijos, mucha, ahorita este año en la universidad no se los voy a poder pagar. Y este año no van a poder estudiar en la universidad. Y perdónenme, pero ahorita tenemos que amarrarnos el cinturón. Y bendito Dios, pues no me reclamaron ni nada y pues aceptando, porque esta fue una prueba que para todos aquí en la casa, para mí, para Glenda, para mis hijos, para todos fue esta prueba y Dios obró en todos y fue para bien, pues porque Dios permite situaciones en nuestras vidas, pero para que nos acerquemos más a Él y como Él quiere que nos acerquemos a Él, no como nosotros pensamos, así como lo estoy haciendo, es lo que a mí me gusta y con esto estoy bien. Dios cada día demanda de nosotros más y más y más. Y a veces yo me quedo así como que sorprendido de cómo es la misericordia de Dios y cómo actuó en cada momento, que a veces me quedaba sin dinero para el diésel porque tenía una camioneta diésel y me llevaban un camión con 2 toneles, con los tanques llenos de combustible y agarre el combustible, eso. Ahí mejor si se lo saca porque no puede estar con combustible el camión y pues así, Dios obrando y pues ahí sí que esa esperanza que Dios nos pone, que sabemos que Dios es el que gobierna nuestras vidas, sabemos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, pero en el momentito estamos así como que, pero ¿y cuándo va a ser ese día? Y yo estaba, cuando menos lo sentí, me endeudé, debía tarjetas de crédito, debía un par de créditos, y era una llamadera de todos los días, y yo pensaba, ¿cuándo va a ser el día en que yo no deba ya nada de plata? Pues ya quiero estar libre de eso. Y yo me sentí así como que era una maldición eso, así una cosa horrible. Y para la gloria y la honra del Señor ya salí de esas deudas, bendito Dios. Dios me proveyó para poderles pagar y de contado. Y deudas que yo decía, pero ¿cuándo voy a salir de esas deudas? Y Dios obró. Dios obró y sigue obrando y me deja sorprendido la fidelidad del Señor. Gloria a Dios, Jaime. Miren, hermanos, a veces, y vean el ejemplo de Jaime, porque él tenía su esperanza en un negocio, y él hizo todo lo que el Señor le mandó, oró, preguntó, consultó, el Señor le fue abriendo puertas, porque lo que él pedía se daba. Entonces, todas las indicaciones, las señales eran, sí, por ahí es, y él fue. Pero el Señor sabía cuál era, en el fondo el Señor sabía cuál era su intención, cuál era, porque siempre era un deseo de su corazón, que sabía que si se daba ese negocio, posiblemente Jaime iba a decir, este negocio es el que me está dando de vivir. Y el Señor se encargó de mostrarle y cambiarle la mirada y ponerle los ojos en Jesús. Y a veces nos pasa, hermanos, y miren, y lo tengo que decir así, hay iglesias que en eso se basan. Usted confía, hermanos, usted diezme, usted ofrende, porque el Señor le va a dar todo lo que usted ha soñado. El Señor tiene que hacerlo. Y a veces caemos en esas situaciones. Gracias a Dios estamos en una iglesia donde no es así, sino nos han guiado y nos dan palabra de verdad. Pero hay muchas iglesias donde nos dicen, usted confía, hermano, usted diezme, usted ofrende y usted ponga todo lo que tenga que hacer y el Señor le tiene que dar su bendición. Y así es. Y el Señor se encargó con Jaime de ponerle la mirada en el Señor Jesucristo. Y a pesar de que todas las puertas se estaban abriendo y todo aparentaba muy bien. Incluso me recuerdo que muchos de los que íbamos al grupo, ahí estábamos orando por Jaime y veíamos, y sí, Jaime, vamos, estábamos emocionados porque fuimos a ver el lugar. ¿Te acuerdas, Jaime? Qué bendición.
Y el seco se acuerda y todos estábamos ahí emocionados y de repente, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y a veces nos pasa eso. Y no solo con un negocio, hermanos. A veces nos pasa con una situación, con una enfermedad, con la pérdida de un ser querido. Y esto no era lo que yo esperaba. Esta no era mi expectativa. Y como nos contó ayer el pastor, mi expectativa no es mi realidad a veces, pero es porque mi expectativa no está donde tiene que estar, puesta los ojos en Jesús. Y como le estudiábamos antes, si nosotros vamos a la fe, nosotros tenemos que regresar al hecho histórico donde Jesús ya vino. Ahí tenemos que poner nuestra mirada para que de ahí empezar y caminar hacia el futuro, pero puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y pues solo quiero compartirles algo. Gracias, Jaime. No sé si quisieras comentar algo más, pero solo les quiero enseñar otro versículo que para terminar este estudio, y la otra semana vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. ¿Tenés algo que comentar más, Jaime? ¿O alguien alguna pregunta o comentario para Jaime? Yo solo un comentario que me impresiona cómo el Señor es la causa de todas las cosas. Y también el Señor es el redentor de todas las cosas. Y cómo Dios, o sea, inclina. Seguramente el Señor habló con todo lo que Jaime decía, porque él estaba provocando. ¿Va? Pero si eso no hubiera pasado, pues ahorita no hubieran tantas experiencias que Jaime no hubiera tenido. Ahí también lo que me da risa es como el Señor da testimonio, porque cabal, mi hermano me contó que Cal tenía que ir a comprar su carrito ahí, me dijo que fue al predio de Jaime, y de ahí me contó, pero yo no te conocía a vos, digamos, solo me había contado, Jaime, ¿sabe quién es? Dije, pero bueno, es hermano. Y dice, mira, y cuando vi salió Jaime, y yo dije, ah, la gran vida el predio de él, ¿no? Entonces, como ahora yo veo la otra parte, digo, bueno, hay una historia, ¿va? Algo que el Señor obró, y también el Señor definitivamente es quien atrae a los clientes y quien trae la bendición, o sea, toda la gloria es para él, ¿va? Pero de verdad me impresiona, entonces, qué bendición escuchar este testimonio. Sí, amén, gloria a Dios. Pues hermanos, Geraldo, ¿ibas a comentar algo? Sí, gracias, Jaime. Qué testimonio usted lo deja uno, pero con mucha esperanza, la verdad, con mucha esperanza. Porque dice uno, bueno, situaciones como esas, como puede ser que le lleguen a uno, puede ser que no, pero tiene uno ya un testimonio en vivo, cercano, y eso nos da mucha fe para seguir adelante, pase lo que pase, confiando en el Señor. Gracias, Jaime. Amén, amén. Sí, ahí sí que dan ganas de salir corriendo, tirar la toalla, y ahí sí que cabal es una prueba, ¿verdad? Y uno, el diablo lo que quiere es sacarlo del ring a uno y que uno diga, ay, no, entonces todo lo que hice y no salió nada, entonces de balde, ¿verdad? Pero bendito Dios que no me dejó y aquí seguimos tratando Amén. de mantenernos agarraditos de su mano y que le pido siempre que no me suelte porque necesito de él a cada momento. Amén. Amén. Y miren, hermanos, a veces uno puede estar con la mejor intención. Y oigan esto, ser optimista no quiere decir tener esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Ser optimista quiere decir, no, no se preocupen, todo va a salir bien y démosle y vamos, y está bien, y no es malo, es que bueno tener una actitud de optimista, pero tener esperanza, primero como lo estudiamos, en el caso de Ezequías, es, Señor, no sé qué hacer, Señor, estoy afligido, Señor, yo ya me di por vencido, yo no puedo. En ese momento el Señor mira nuestra debilidad y entonces empieza a orar, pero nuestra esperanza es puesta en Él. Entonces no es malo reconocer que algo está pasando, el Señor está permitiendo esa prueba, porque por medio de esa prueba nosotros vamos a ver esa puerta de esperanza. Y miren, hoy les quiero compartir ya para terminar algo que nosotros siempre cantamos en la iglesia. Alguien que me ayude a leer Isaías 40, del 28 al 31, por favor.
¿Quién me ayuda a leer? Aquí se los pongo y se los voy a poner acá en la Reina Valera. Voy a quitar aquí. Isaías 40, del 28 al 31. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo lo tengo. ¿Sí? ¿Sí, Sheni? ¿O quién dijo yo primero? Yo Sheni, no sé, hermano gracias. Geraldo. Isaías 40, ¿del cuánto al cuánto? Del 28 al 31, por favor. Del 28 al 31. Y dice así. Aquí voy. Dice así. Isaías 40, dice, para estar segura. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y vean, Amén. si se recuerdan, esto lo cantamos a cada rato y Naomi lo cantó el domingo. Y yo estaba emocionadísimo, hermanos, porque dicen, ¿se acuerdan de esta canción? Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Volarán sobre alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y ahora miren lo que dice al final este coro. Enséñame a esperar. En ti esperar. En ti esperar. Enséñame en ti esperar. O sea, Amén. lo cantamos, hermanos, y a veces el Señor oye nuestro canto y estamos en la alabanza. Y el Señor permite entonces esas pruebas para enseñarnos a esperar en Él. Entonces, a veces uno se sorprende o uno ya no nos debe, mejor dicho, ya no nos debe de sorprender cuando estemos en diversas pruebas. Entendiendo estas cosas, hermanos, mi deseo es que dejar esa semilla para que cuando ustedes estén leyendo y vean la palabra esperar, confiar, expectativa, ¿qué más? En inglés se llama trust, o es confiar o refugio. Todas esas palabras, y ya muchos de ustedes han estado escribiendo mensajes y versículos diarios donde está la palabra esperar. Pero cuando estemos viviendo esas pruebas o esas situaciones de dificultad o problemas, primero veamos al Señor en medio de esa situación. Porque el Señor lo que quiere es enseñarnos a esperar en Él. Entonces, cuando estemos en esas pruebas, lo primero que tenemos que hacer es gracias, Señor. Yo levanto alabanza, levanto un canto de gratitud y yo me pongo a danzar a pesar de que estemos afligidos. Amén. A pesar de que estemos con confusión, a pesar que que estemos avergonzados, yo voy a alabar al Señor por lo que Él es, no por lo que como yo me sienta. Amén. A pesar de que estemos en una situación difícil, yo voy a levantar una alabanza al Señor, ¿sí? Porque yo sé quién es Él. Y yo voy a reconocer, Señor, yo no puedo, yo estoy confundido, yo estoy atribulado, mis enemigos están alrededor de mí. Los acreedores estoy afligido, y lo reconocemos y lo ponemos delante del Señor como hizo Isaacar. Y el Señor va a ver esa debilidad y nos va a levantar. Ezequiel, perdón. Y vean lo que dice acá. Dice, no has sabido, no has oído el Dios de los siglos es el Señor, el cual creó los términos de la tierra. Dice, no se trabaja, quiere decir también, no desfallece, pero no se cansa. Y ese término no desfallece, dice, no se cansa por volar, por estar en las alturas. No se fatiga o con cansancio. Eso quiere decir no jadea o no es exhausta. No tiene cansancio. Y miren lo que dice acá. Su entendimiento también quiere decir inteligencia,
argumento. Es el argumento del Señor, o dice, también quiere decir capricho, quiere decir discreción, o la razón, o habilidad, o sabiduría. Dice, no hay quien lo alcance. Entonces, a veces es una decisión, o una discreción del Señor, o un capricho de Dios, que nosotros pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos a enseñarnos a esperar en Él. O sea, no lo vamos a entender, no lo vamos a poder discernir porque es una decisión del Señor, es un capricho de Dios que estemos pasando por diversas pruebas. Pero miren lo que dice después en el 29. Él da esfuerzo y esta palabra es koach, quiere decir vigor, fuerza, habilidad, capacidad, poder. Y hoy miren esta palabra, sustancia. Esa palabra también quiere decir sustancia. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos da eso que necesitamos para creer, para tener fe, en donde tenemos que tener fe. Fe para esperar para la sustancia de lo que se espera, sí. Para estar convencidos de lo que no podemos ver, que es el Señor Jesucristo. Y dice, Él da esfuerzo o poder alcanzado. Pero ese cansancio es cuando nosotros reconocemos que ya estamos debilitados, que ya estamos necesitados. Y dice, multiplica quiere decir también hacer abundar o levantar, nos levanta, o aumenta, o nutre, da de comer. Multiplica o nutre las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que nosotros no tenemos fuerzas, que estamos debilitados, que estamos cansados, el Señor se encarga en nutrirnos para tener fuerzas. Y vean lo que dice acá, los jóvenes se fatigan y se cansan, los niños flaquean. No sé si ustedes dicen, pero los que esperan, aquí hay una estatura, hermanos. Aquí están los niños, los jóvenes y también los que esperan. Eso ya son los adultos, los que ya saben en quién esperar. Dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. O sea, ¿qué quiere decir? El Señor nos va a levantar por las alturas. Vamos a estar en la situación complicada, pero vamos a obtener paz en medio de todo eso, como le pasó a Jaime. Jaime, un momentito donde yo no sabía qué hacer. Me acuerdo que fuimos también a orar una vez con Alicia, ¿te acuerdas, Jaime? Y era una cosa, había confusión, había duda, y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Pues oremos, ¿verdad? Oremos. Pero el Señor nos levanta, nos da paz en medio de la situación, y dice, correrán es avanzar, no se cansarán, caminarán, eso quiere decir que vamos a estar en el camino del Señor. Y acuérdense de lo que estudiamos en Isaías 55, la palabra no regresa vacía, y cuando regresa por un camino, y ese camino es de prueba, es de situaciones complicadas. ¿Por qué? Vean lo que aquí les puse yo otro versículo. Leamos segunda de Samuel 22:31. Aquí se lo leo yo si quieren, va rápido. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, purificada o acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan o en los que en él confían. Y acrisolada quiere decir pasada por fuego. Tiene que ser purificada. Su palabra, primero dice, perfecto es su camino. O sea, ese camino es el camino de regreso al Padre. Porque ya está la palabra en nosotros. Y cuando ya vamos de regreso al Padre, esa palabra ya está purificada. Pero en nosotros tiene que pasar por prueba. Tiene que ser refinada para que aprendamos a esperar en el Señor. Dice, escudo, ese es nuestro refugio, nuestro resguardo, nuestro escudo ¿contra qué? Contra los ataques del enemigo. Cuando a Jaime venía y le decía al enemigo, es que para qué, ya viste, no sirve de nada, y de qué sirve todo lo que hiciste, todo lo que es mentira. Y se acuerdan cómo le habló el enemigo a Ezequías. ¿Dónde está ese Dios? Te va a librar Dios de esta. De mi mano no te va a librar, le decía el rey a Ezequías. Y Ezequías se afligió. Y es cierto, hermanos, a veces nos afligimos. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, entonces ya vamos a llegar a esa otra estatura, como habló el pastor Eric ayer. Nos va a mostrar, nos va a llevar a ese lugar. Va a llevar esa realidad
va a llevar nuestra expectativa, tenemos que llevar nuestra expectativa a nuestra realidad y de ahí agradecer, dar gratitud, tener gratitud y dar gracias por todo al Señor. Y de ahí el Señor va a empezar a obrar. De ahí, de cuando solo reconozcamos que estamos débiles, que necesitamos ayuda y dar gracias por todo. Y el dar gracias, una demostración es alabanza, como les decía, alabarlo en medio de la situación. Entonces, hermanos, esto era lo que yo quería compartir hoy. Con esto terminamos el tema de la esperanza. Vamos a dejar de grabar y permítame, ¿dónde está esto? Vamos a ver acá.